Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 2. Camino de la comida. ¿Robar? Aunque acababa de comer una fruta del diablo, Rocindy sintió una sensación de ardor en el estómago, que era un pedido de su estómago para continuar comiendo. Al mismo tiempo, la boca todavía secretaba saliva, pero no quedaba comida, por lo que solo podía tragar en seco. No es tan simple. Frente a la propuesta de Rocindy, Dover frunció el ceño y sacudió la cabeza. Para llegar a la cocina donde está la comida, es necesario pasar por las góndolas donde duermen los marineros y las habitaciones del contramaestre, y obtener la llave del chef. El chef y el contramaestre duermen en la misma habitación, es demasiado peligroso robarles. Desde que se expuso la identidad del hombre dragón, Dover y Rocinante han estado viviendo escondidos en el XZ. Ya no son niños que no entienden nada, sino que roban y matan sin maestro. Implacable. De lo contrario, habrían muerto hace mucho tiempo bajo la persecución de los civiles. Entonces, cuando estaba trabajando en este barco, Dover había tenido en mente la estructura del barco y la relación del personal. Especialmente para ellos dos, la cocina donde se almacenan los alimentos es una prioridad absoluta. Si no hay comida para comer, te morirás de hambre. No te preocupes, no soy tan estúpido como para caminar a la cocina. Rocindy agitó la mano. Lo que comió fue la fruta silenciosa, no la fruta invisible. Cruzar la mitad del barco para robar comida de la cocina. Esta dificultad es demasiado alta. Con la fuerza de un niño ordinario, no es diferente de cortejar a la muerte. Este es un barco mercante armado. Cuando te enfrentas a piratas, es un barco mercante, y cuando te enfrentas a un barco mercante en peligro, no te importa ser un pirata como Cameo. ¿No puedes saquear sin la bandera de Calavera? Ahora es 1494 en el calendario lunar del mar, aunque Roger no ha gritado la frase, mi tesoro, si lo quieres, ve a buscarlo. Pero el caos en el mar es peor que el futuro. Si los descubrieran, es posible que Rocindy y Dover ni siquiera tuvieran la oportunidad de caminar sobre el trampolín, y simplemente los matarían a puñaladas y alimentarían a los tiburones. ¿Qué pasa si saltas desde el exterior del casco? La cocina para almacenar alimentos está ubicada en la mitad de popa del barco, en diagonal debajo de la cabina del capitán. El área donde se encuentran Rocindy y Dover está ubicada en el medio del barco y en la parte inferior. Originalmente se usaba para criar aves y cerdos y consumir la comida podrida en el barco. Ahora el capitán lo vende a 2 personas magnánimamente. Si sales por las ventanillas de los cañones laterales, agarras la aleta de estribor con las garras y te balanceas a través de. Estimulado por el hambre, el cerebro de Rocindy empezó a funcionar a gran velocidad y dibujó un bosquejo tosco en el suelo con las uñas, mientras Dover, a su lado, empujó sus gafas de sol y comenzó a complementar los detalles de este audaz plan. Las garras de gancho se pueden robar del almacén de artículos varios, no habrá guardias allí. Aunque no he estado cerca de la cocina, cuando estaba raspando, vi que las ventanas detrás del barco a menudo abierto, y salía humo aceitoso. El llamado raspador es para limpiar parásitos como percebes, ostras y algas en el casco bajo el agua. Es una especie de trabajo duro, sucio y agotador, y, naturalmente, los marineros se lo dieron a Dover como un coli gratis. El hambre severa que nunca antes había experimentado estaba quemando la racionalidad de Rocindy, haciéndolo incapaz de pensar en otros temas. No importa qué sueños o futuro tuviera, tenía que comer antes de hablar de ello. Naturalmente, Dover no se opondría. En su pensamiento, no hay. Algunos solo tienen la persistencia para sobrevivir, y la ferocidad de ojo por ojo y diente por diente. Rocindy, tú. Pero la serie de actuaciones de su hermano hizo que Dover instintivamente suspirara.
Cambió. La gente cambia, empecemos. Silenciosamente, las figuras de dos niños salieron de la cabaña en el fondo. En lugar de intentar cruzar la zona de marineros cubierta de hamacas, llegaron a las heladas ventanas de los cañones. Cuando se tiró de la cuerda, la puerta de madera del arma que habría crujido se abrió. Los estrechos orificios de las armas no son lo suficientemente grandes para que pasen los adultos, pero son perfectos para dos niños que luchan contra el hambre durante todo el año. Dame el anzuelo. Comuníquese con gestos de la mano, indicándole a Dover que le entregue el gancho atado a la cuerda, y Rocindy, con la mitad de su cuerpo sobresaliendo por la puerta del arma, tomó el gancho y lo giró varias veces, avergonzado de descubrir que no tengo cualquier habilidad de lanzar. Hubo una palmada en la espalda, y Dover, que llevaba gafas de sol, tomó la garra de gancho con una expresión de déjame hacerlo. Ejem, como era de esperar, la práctica es el único criterio para probar la verdad. Quítese del camino, y cuando Dover lanza el anzuelo, Rocindy usa el fruto del silencio para eliminar el sonido del anzuelo girando en el aire y el sonido de agarre en el lado de estribor. Entonces déjame balancearme. Con otra cuerda atada a la cintura, Rocinante saludó a un preocupado Dover, con un cuchillo en la boca. Habiendo comido el fruto del silencio, el espacio silencioso creado no es muy grande, por lo que Rocindy debe hacerlo él mismo. Debo decir que el comportamiento actual es realmente muy peligroso. Si no tiene cuidado, caerá al agua y se convertirá en un peso, y los marineros del barco pueden descubrirlo en cualquier momento, y los dos estarán condenados. Es una pena que el estómago arda de hambre, y el cinturón de Dover esté tan apretado que solo tenga el grosor de la boca de un cuenco, todo lo cual hace que Rocindy, que acaba de cruzar, tenga que correr riesgos. Llamar. Agarrando la cuerda con fuerza con 10 dedos, primero pateó los pies y Rocindy se balanceó hacia la parte trasera del bote en el viento del mar. Estado. Bajo el efecto del fruto del silencio, se dibujó un largo arco, y Rocinante se estrelló contra la parte trasera de la nave sin hacer ningún sonido. Antes de sentir el dolor, la mitad de su cuerpo perdió completamente el conocimiento, y luego el lugar donde golpeó la pared del barco pasó del entumecimiento al calor, y finalmente el dolor severo se irradió a todos lados. Cloqueo, cloqueo. 10 dedos apretaron con fuerza la cuerda en sus manos, sus pies inconscientemente enrollados alrededor de la cuerda, y apretó los dientes con firmeza. Después de unos segundos, tal vez unos minutos, Rocindy finalmente se recuperó. La cuerda alrededor de su cintura tembló levemente, giró la cabeza y le dio a Dover, que estaba asomando por la puerta del arma, una sonrisa de estoy bien, sacó el cuchillo de su boca y lo insertó en el casco, y luego se movió poco a poco a la posición de la ventana junto a él. No es actuar, puedes balancearte con éxito hacia la ventana de la cocina de una sola vez. Un cuchillo es una herramienta para escalar lentamente. El viento de la tarde en el Mar del Norte era helado, y la piel se erizaba debajo de la fina ropa. Junto con la solidez del casco, Rocindy subió muy fuerte. Hace unas horas, no podía creer que se atreviera a practicar este tipo de deportes extremos, aunque lo mataran. Pero ahora, para sobrevivir solo puede luchar. Afortunadamente, aunque este cuerpo estaba cubierto de cicatrices, era solo un niño desnutrido, pero sorprendentemente resistente, sumado a la voluntad de sobrevivir. Rocindy finalmente logró moverse hacia la ventana de la cocina. Subiendo al alféizar de la ventana y abriendo la ventana con un cuchillo, Rocindy cayó de cabeza en la cocina, sintiendo que su cuerpo ya no le pertenecía. Aparte de la agitación de su pecho, ni siquiera podía mover un solo dedo. Después de un rato, Rocindy se levantó y desató la cuerda alrededor de su cintura, la ató firmemente en la cocina, luego asomó la cabeza y le hizo un gesto con un ok a Dover que estaba custodiando la puerta de armas. A diferencia de Rocindy, que estaba luchando por abrir el camino, Dover se colgó boca abajo de la cuerda y se arrastró como un mono ágil. Tan pronto como saltó desde la ventana, sus ojos debajo de las gafas de sol estaban fijos en la comida en el estante a su lado, y no podía apartar la vista. Dale. Pasando un trozo de pan a Dover, Rocindy le dio un mordisco al pescado seco que tenía en la mano.
Muerde la espina de pescado hasta que se rompa. ¿Qué está pasando? ¿Tu habilidad ha fallado? Frente a Dover, que bajó la voz con horror, Rosindi sacudió el dedo. No entres en pánico, solo escucha atentamente. Excepto por el sonido de masticar pescado seco, no se oía el viento y las olas, que deberían estar en todas partes, lo que hizo que Dover se calmara. Tu habilidad. Así es, este truco se llama pared insonorizada. Aunque Silent Frog es muy inútil, también tiene una ventaja, es fácil de desarrollar. A diferencia del silencio de rango puro, el escudo de aislamiento de sonido que desplegué puede bloquear el sonido de esta cocina y el mundo exterior. Ja, buen trabajo. Rosie, tu habilidad es asombrosa. Dover, que era bajo debido a la desnutrición, se rió emocionado y le dio un mordisco al pan en la mano, sin miedo de llamar la atención de otras personas a bordo. Tomando un vaso de líquido del barril a su lado, Rosindi lo vertió con la cabeza levantada y el calor se extendió desde su estómago. La sensación de estar vivo le hizo sentir la felicidad perdida hace mucho tiempo. No te quedes mirando un alimento. Tomamos un poco de cada uno. Justo cuando los dos niños hambrientos tomaron un poco de cada comida y comieron grandes pedazos a la luz de la luna. Debido a sus capacidades, no notaron que la puerta de la cocina estaba temblando porque alguien giró la llave desde afuera. Nal. La puerta de la cocina se abrió en silencio. Por un momento, los dos niños que se estaban metiendo comida en la boca y el hombre gordo en la puerta quedaron atónitos. En el segundo siguiente, el hombre gordo que abrió la boca y dejó escapar un grito silencioso entró en la cocina y, al mismo tiempo, rápidamente sacó un cuchillo afilado del estante a su lado y cortó en hilo a Cindy. La luz aguda del cuchillo se reflejó en las pupilas de Rosindi, haciéndolo estallar inconscientemente sus habilidades con todas sus fuerzas. Sin embargo, la habilidad del silencio no es letal en absoluto, justo cuando el arma de metal está a punto de golpear la parte superior de su cabeza. El gordo alto y fuerte de repente se inclinó hacia atrás, y los rojos y blancos florecieron como una flor de vida en el aire. Inmediatamente después, el enorme cuerpo cayó en silencio, causando que toda la cocina temblara repentinamente, y el afilado cuchillo también cayó al suelo, saltando en silencio. Girando la cabeza y mirando hacia atrás, Dover, que sostenía una pistola de chispa, parecía estar diciendo, «Está bien». Tomando un bocado del pescado seco salpicado de sangre en su mano, Rosinendi gruñó en silencio cuando se encontró con esta serie de conmociones justo después de cruzar este mundo. Capítulo 3. Sospecha. Salgan. Dos mocosos. Al día siguiente, los ruidos resonaron por todas partes en la pinta, y todos recibieron la orden del capitán de ir a cubierta. Los propietarios incluían no solo a los marineros que pertenecían al barco, sino también a una docena de invitados, pagados, así como a Dover y Rosindi que existían como colies. ¿Qué pasó? No me presiones, yo pagué por ello. Pronto, marineros con turbantes sucios, invitados con abrigos, todos en el barco se reunieron en la cubierta. Caballeros, tengo una triste noticia que anunciarles. Frente a todos había un hombre con un bigote aristocrático, que llevaba un sombrero de copa negro y sostenía un bastón plateado. Cuando hablaba, su cabeza ligeramente levantada hacía que su expresión estuviera llena de espontaneidad. Desprecio interior. Señor Crahorn. Un noble sin recursos que tuvo que hacerse a la mar para ganar dinero debido al declive de su familia. Nuestra chef Dika fue lamentablemente asesinada anoche. El noble barbudo relató lentamente lo sucedido en el barco en tono de hace buen tiempo, mientras observaba con ojos sombríos a la gente encubierta, contramaestre, navegante, algunos invitados, otros marineros. Incluso los dos niños que estaban de pie en el borde de la multitud no se salvó. Alguien estaba emboscado en la cocina, y cuando la pobre Dika iba a cenar, lo que le esperaba eran balas de plomo mortales. Entonces su cuerpo fue arrojado por la ventana de la cocina y probablemente ahora yace en el vientre de alguna bestia marina.
Esta es la información que el noble capitán dedujo de los rastros dejados por la cocina. Aunque hay muchas cosas extrañas en esta información, no hay duda de que Dika cometió un terrible error. La cocina está justo debajo de la cabina del capitán. Si el asesino puede matar a Dika en silencio, puede ser el capitán en silencio. Dika es solo una sirvienta. ¿Cómo pueden ser importantes la propia vida y la revitalización de la familia? Hay muchas bestias marinas en este mundo, y los peces son feroces. Una vez que el cadáver es arrojado al mar, pronto será tragado, que es la forma más fácil de destruir el cadáver. ¿Alguien en este barco quiere desafiar a su majestad? Es una pena que Sir Quahoon no sea Conan, y nunca hubiera pensado que el jefe de cocina, alto y fuerte, moriría a manos de dos niños discretos. Mientras el noble capitán miraba a todos en cubierta, uno de los verdaderos culpables, Rocinindi, tenía los ojos en blanco y pensaba en lo que sucederá este año. Año 1494 en el calendario lunar. ¿Robin parece que acaba de nacer? La emperatriz nació el año pasado. En cuanto a Dover, era un fantasma poder ver cualquier cosa en las gafas oscuras. Esto es imposible. El contramaestre fue el primero en destacar. Tenía la cabeza rapada y una camisa delgada no podía ocultar sus músculos exagerados y explosivos. Si Dika realmente recibió un disparo anoche en el barco, ¿por qué muchos de nosotros no lo escuchamos? Sus palabras hicieron que muchas personas asintieran inconscientemente. Incluso si estuvieran dormidos, era imposible no escuchar a alguien disparando en el bote. Entonces, el sombrío capitán noble miró fijamente al contramaestre calvo. ¿Depende de ti decirme cómo murió Dika? Señor Alec, debería ser muy claro acerca de dormir en la misma habitación con Dika. ¿Sospechas que maté a Dika? El marinero calvo se sorprendió por un momento e inconscientemente aterrizó en el mango del cuchillo en su cintura. Al mismo tiempo, aunque los marineros a su lado no sabían lo que pasó, subconscientemente agarraron las armas atadas a sus cinturones. Hacha, machete, fusil de chispa. Y muchos más. Al ver que el olor a pólvora repentinamente llenó la cubierta, incluso las docenas de invitados levantaron sus abrigos uno tras otro, revelando las armas en sus cinturones. El elegante navegante con chaleco sin mangas y pajarita dio un paso adelante. Alec, eso no es lo que quiso decir el capitán. Pero vives en la misma habitación con Dika, deberías saber cuando le pasa algo, ¿verdad? Yo. Frente a esta pregunta, el marinero calvo se crispó por toda la cara. Como el mejor luchador de este barco, el conflicto entre él y Sir Quahoon lleva mucho tiempo. Cuando se enfrenta a batallas y negocia con otros, él es quien toma la delantera en el cargo. Sin embargo, este señor aristocrático que estaba en la parte de atrás quería tomar la mitad de las ganancias de cada viaje, lo que hizo que el contramaestre se sintiera aún más insatisfecho. Y la razón por la que el chef vivirá en la misma habitación que el marinero es para supervisarlo. Todo el mundo sabe esto. Así que al contramaestre calvo no le gustaba mucho ver a Dika. Mientras no se molestara en sí mismo, no se molestaría en preocuparse por dónde fue el cerdo gordo y qué estaba haciendo. Me quedé dormido, ¿cómo iba a saberlo? 2. El Bloodblade, Alec, de quien se rumoreaba que estaba matando gente en sus sueños, dijo que se quedó dormido. El amable navegante negó con la cabeza. Dije que no, espera. El contramaestre no sabía en qué pensaba, y sus ojos de repente se volvieron feroces después de que de repente se dio cuenta. Podría ser que quieres tragarte los bienes, tú solo, dejar que el cerdo gordo de Dika se esconda, y ahora vienes a interrogarme. Con un sonido metálico, la cimitarra de su cintura fue arrancada, y los ojos del contramaestre se pusieron rojos. Te digo, ni siquiera lo pienses. Frente al contramaestre asesino, el noble capitán y el gentil navegante intercambiaron miradas. No parece que Alec sea tan mocoso, así que... Los ojos de los dos se posaron en más de una docena de invitados, y gradualmente se volvieron peligrosos. Rosie, nuestra oportunidad ha llegado. En el pequeño compartimento inferior,
Dover, que llevaba gafas de sol, apretaba los puños con entusiasmo. Usar la habilidad silenciosa para asesinar a las personas a bordo, instigar a las tres partes a matarse entre sí y luego cosechar los beneficios. Al escuchar lo que dijo Rocindy, el chico delgado asintió vigorosamente y se dio cuenta por primera vez de que los dos eran efectivamente hermanos y tenían exactamente el mismo plan que el suyo. Rechazo. Frente a Dover, cuya expresión emocionada se congeló, Rocindy, que estaba apoyado contra el pequeño almacén inferior, negó con la cabeza. No tomaré la iniciativa de lastimar a otros, pero también me protegeré contra el daño de otros. Esta es la enseñanza de mis padres. No debes tener el corazón para dañar a los demás, y no debes tener el corazón para protegerte de los demás. Por supuesto, esta es la enseñanza de los padres en la vida anterior, y también son los 3 puntos de vista de la mayoría de las personas en la dinastía celestial. Anoche, Dover le disparó al jefe de cocina gordo y, naturalmente, Rocindy no dijo nada. Después de todo, Dover estaba tratando de salvarlo. Pero Rocindy no estaba dispuesto a provocar que la gente de este barco se matara unos a otros. Incluso si este es el lugar donde se muestra la habilidad de la fruta. Realmente no has cambiado. Dover no se sintió decepcionado ante la negativa de Rocindy. Después de todo, este hermano es tan ingenuo como sus padres, pero su actuación de anoche fue anormal. Pero él no va a dejar pasar esta oportunidad frente a él. Debido a que el cerdo gordo del chef fue asesinado en silencio, el barco se dividió en 3 fuerzas. El capitán, el navegante y el contramaestre se enfrentan entre sí. Los invitados a bordo fueron brutalmente encerrados, y todos estaban llenos de resentimiento. En este momento, solo una pequeña chispa puede hacer que las personas en este barco se enfrenten con espadas. Empujando las gafas de sol, la mente de Doflamingo destelló un pensamiento tras otro. Él quiere venganza. Véngate de los civiles que lo lastimaron. Venganza de los dragones celestiales que rechazaron su regreso. Y la venganza requiere fuerza, dinero y mano de obra. Comienza con este barco. ¿Qué pistas tienes? En la habitación del capitán, el capitán aristocrático, el amable navegante y el contramaestre calvo que se suponía que estaban al límite en el plan de Doflamingo se sentaron juntos con calma, con una copa de vino frente a cada uno de ellos. ¿Qué pistas puedo tener? El cerdo de Dica puede perder la vida después de cenar. Ante la pregunta del capitán, el marinero calvo arrojó la copa de vino sobre la mesa, medio enojado y medio asustado. Dica murió en silencio. Si el objetivo del asesino fuera reemplazado por su yo durmiente, la forma de morir en un sueño sería demasiado vergonzosa. La persona que optó por emboscar en la cocina por adelantado debe ser alguien que sepa que Dica tiene la costumbre de comer tarde en la noche. No mencionaré qué método usó la otra parte para matar a Dica por el momento. El amable navegante miró al crítico contramaestre y preguntó en voz baja. Entre los marineros, ¿quién crees que es más probable? Déjame pensar. Tocándose el cuero cabelludo aceitoso, el contramaestre frunció el ceño y pensó durante mucho tiempo, pero no había nada que decir. Básicamente, agregó algo al poder de combate, y las observaciones sutiles en la vida son demasiado difíciles para él. Bueno, en realidad no tengo ninguna pista. El gentil navegante se encogió de hombros, actuando muy relajado. Solo soy un lector de gráficos. Ya sea un asesinato o rastrear al asesino, no es mi especialidad. Está bien, la reunión de hoy ha terminado, debes tener más cuidado cuando regreses. Mientras el noble capitán sentado en la parte superior hablaba lentamente, los otros 2 naturalmente se pusieron de pie y se despidieron. Después de que el contramaestre y el navegante se fueran, el noble capitán tomó la mano debajo de la mesa. Debajo de la mesa, colgaba un fusil de chispa cargado. Al mirar las 3 copas de vino sin beber en la mesa, el rostro del noble capitán estaba tan frío como el hierro. ¿Quién es? El capitán no tiene motivos para matar a su confidente, y tampoco a Alec, ese hombre imprudente. No, tal vez ese tipo solo lo vio y no sospechemos de él. Caminando por el pasillo de la cabina, el gentil navegante se tocó la barbilla.
En realidad, cuando lo pienso seriamente, soy yo quien tiene más probabilidades de matar a Dika, porque ese cerdo en realidad participó en nuestro trato, pero no soy yo. En la superficie, este barco mercante estaba enviando un mineral especial de la Gran Línea al Mar del Norte, pero de hecho, estaba contrabandeando en secreto un contrabando llamado Dynamite Rock. Es un alto explosivo que es de cientos a miles de veces más poderoso que la pólvora ordinaria. Solo tiene que ser del tamaño de una uña para volar un barco hacia el cielo. Por supuesto, la roca explosiva que cayó sobre el Pinta ha cambiado de manos muchas veces, y después de ser diluida por una gran cantidad de mezcla, es varias veces más fuerte que la pólvora negra común. Incluso este tipo de artículos de mano N es el poder que hace que innumerables hombres fuertes de Bella y acudan a él. También es la esperanza del capitán Sir Quahog revivir a la familia. Decenas de millones de Bailey. Incluso si se divide entre unas pocas personas, es suficiente para que pasen sus días y bebidas. Pero, ¿no sería mejor que lo disfrutara una sola persona? Con el dinero ahorrado por el capitán, se estima que pronto podrá comprar un pequeño pueblo. Es decir, ese idiota de Dika puede haber sido asesinado por el propio capitán. Pensando en esto, el gentil navegante se detuvo, sintiendo una crisis inexplicable. Tal vez el capitán realmente solo quiera terminar esta votación y regresar a su ciudad natal para ser su hombre noble y rico. Adultos. Justo cuando el navegante frunció el ceño y pensó, un niño se paró frente a él. ¿Puedo dedicarte unos minutos? El chico de pelo corto y rubio miró hacia arriba, las gafas de sol rotas cubrían sus ojos. Tengo información sobre el asesinato del señor Deke. Capítulo 4. Apuesta. Auge. Un balde y un trapeador vacíos fueron arrojados frente a Rosindi, y las aguas residuales le salpicaron la cara. Limpia todo el corredor antes del mediodía, o ten cuidado con tu piel. Después de terminar de hablar, el tipo que dejó el balde y el trapeador se dio la vuelta y se fue con pasos encorvados. Aunque solo era un aprendiz de marinero, aún podía encontrar su propio sentido de superioridad. Incluso si es solo en un niño pequeño. Debido a la muerte del jefe de cocina, el barco cayó en tensas precauciones. A Rocinindi, que se había estado quedando en el almacén inferior, también se le ordenó salir a trabajar, y la recompensa fue media hogaza de pan mohoso. Tisk, este mundo de la jungla. Afortunadamente. Con un pensamiento. Auge. Tan pronto como el arrogante marinero cadete dobló el corredor, se topó con una figura alta. Rompió. Antes de que el mareado y desafortunado hombre volviera a sus sentidos, una palma nudosa aterrizó sobre su cabeza. Bastardo, ¿cómo te atreves a golpearme? Yo. El sonido de puños y pies crujientes ahogó la explicación del aprendiz de marinero, y una serie de gritos hizo que Rosinetti, quien comenzó a trapear el piso, se encogiera de hombros. Fue él quien usó su habilidad de silencio para eliminar los pasos en el corredor hace un momento, lo que hizo que los dos se encontraran a la vuelta de la esquina. Entre todo tipo de extrañas frutas del diablo, la fruta silenciosa es ciertamente muy basura. Pero para la gente común, después de aceptar que viajó al mundo de One Piece y comió el fruto del silencio, Rosindi también comenzó a concebir cómo desarrollar este fruto. Aunque el fruto del silencio solo tiene el efecto de prohibir la transmisión de ondas sonoras, no es imposible desarrollarse sobre esta base. Si es realmente como él lo concibió, entonces incluso esta fruta tiene el potencial de convertirse en una persona fuerte. Pero, eso es todo para el futuro. Vete, basura. Un viejo puñetazo hizo llorar al marinero cadete. El alto contramaestre pasó junto a Rosindi sin siquiera mirar al inofensivo niño. Aunque el contramaestre no era muy brillante, la atmósfera oscura y turbulenta del barco todavía lo hacía oler peligroso. Esta es también la razón por la que su temperamento se vuelve cada vez más irritable. En comparación con esta situación de enemigo invisible, prefiere luchar con espadas y armas reales en el campo de batalla. Ese asesino escondido en las sombras, no dejes que te atrape. Dale. Después de un día de tareas,
cuando Rocindy regresó al almacén, Dover le entregó un trozo de pan. Sin moho, sin gusanos, es un alimento raro en la memoria. ¿Quién te lo dio? Rocindy tomó el pan y lo partió por la mitad, y devolvió la mitad a Dover mientras hacía preguntas. Capitán o navegante. Navegador, ¿por qué preguntas eso? Ante las dudas de Dover, Rosie sacudió la cabeza con impotencia. El pan limpio debe ser porque Dover se ha refugiado con cierta fuerza en el barco. Y con la mente de Dover, el objeto de su refugio pronto será embrujado, ¿verdad? Dover, no necesitamos correr riesgos. Hay tanta gente en este barco que podría matarnos que tal plan equivaldría a caminar sobre la cuerda floja. Después de un día de cuidadosa investigación, Rosie descubrió que su físico era mucho más fuerte que el de los niños normales, ya fuera digestión o recuperación. Si fuera un niño común frente al entorno en el que se encontraban los dos, habrían muerto de palizas, enfermedades, infecciones de heridas, etc. Esto hizo que Rosie tuviera que admitir, Dragon Man es en realidad un excelente linaje. Piénsalo en el libro original, el cerdo gordo Tianlong en Chambord fue volado por el puñetazo de Laffy, y la mitad de la casa de subastas quedó en ruinas, pero él todavía estaba vivo y coleando. Esta capacidad de resistencia puede valer al menos decenas de millones de recompensas. Después de todo, son descendientes de 20 reyes, y el futuro Bayway puede matar a un cocodrilo bananero a más de 10 metros de distancia. Si no fuera por años de hambre y frío, Rosie y Dover definitivamente no serían los pollos débiles en esta pequeña cabeza de zanahoria. Si no recuerdo mal, el futuro Doflamingo tendrá 3 metros de altura y Rocindy medirá 4 metros. Pero eso es todo, futuro. Con los pequeños brazos y piernas de Rosie y Dover, y una altura de poco más de 1 metro, naturalmente no son lo suficientemente buenos en comparación con los marineros que son mitad comerciantes y mitad bandidos en el barco. La situación en la que el jefe de cocina recibió un disparo en la cabeza fue solo un accidente. En una batalla frontal, ¿cuánta fuerza pueden tener 2 niños? Espera hasta Bellay, primero cuidemos nuestros cuerpos y luego elaboremos un plan para volvernos más fuertes. Fruta del diablo, Sex Chaos de la Armada, lucha de Kendo, dominación de 3 colores. Aunque el periodo de tiempo se ha adelantado por más de 20 años, algunas cosas no cambiarán. Rosie cree que con su comprensión del mundo, podrá lograr una carrera en el futuro y no hay necesidad de luchar contra un enemigo poderoso ahora. Eso es ingenuo de pensar, Rosie. Gracias al escudo silencioso de Rosie, los 2 niños que se esconden en el almacén inferior pueden hablar con confianza y valentía. Nuestro objetivo es la gente de Tianlong, debemos aprovechar cada oportunidad para ser más fuertes. Hablando de eso, Dover sostenía media hogaza de pan en una mano y estiraba 5 dedos en la otra mano para agarrarlo hacia abajo. Aunque solo estaba anidado en el pequeño contenedor inferior, parecía como si estuviera parado en el mástil. Este barco es la oportunidad que nos ha dado el destino. Todos anhelan sangre. Mientras esos tipos que sospechan unos de otros comiencen a matarse entre ellos, tenemos la oportunidad de tener un barco propio. Bajando los brazos. ¿O vas a ir al muelle para ahorrar dinero y obtener el primer capital inicial en más de 10 años? Tisk. Digno de ser el jefe del mundo subterráneo de One Piece en el futuro, a la edad de 10 años, aprendió a sembrar disensión sin maestro, y cosechar los beneficios. Pero no es tan fácil caminar entre poderosas fuerzas. Eso tiene sentido, pero sigo sin estar de acuerdo con tu plan. Dover, cuanto más intrigantes sean las personas, más dificultades inesperadas caerán. Las estrategias son útiles, pero en este mundo, la fuerza es la base de todo. El futuro Doflamingo creía demasiado en la conspiración y la rareza, por lo que fue derrotado por los sombreros de paja y las fuerzas de la coalición Tokushima. En el pequeño almacén inferior, los 2 chicos no cedieron ni 1 milímetro. Hagamos una apuesta. Tragando la mitad del pan que tenía en la mano de un solo trago, Rosie se puso de pie. La apuesta es el bote. Cada uno llevamos a cabo nuestras propias acciones sin interferir entre nosotros, y juzgaremos a los héroes por el éxito o el fracaso. Si al final ganas, te escucharé en el futuro.
Sí. Dover frunció el ceño, sus ojos se pusieron serios bajo las gafas de sol. Gané y haré planes para el futuro. ¿Cuándo se volvió tan fuerte mi hermano menor a quien yo cuidaba? Es bueno. Frente a la apuesta de su hermano, Doflamingo accedió sin dudarlo. No creía que perdería ante él, ingenuo, prosindí. Esta es la segunda víctima. En una cabina, el noble capitán, el gentil navegante y el contramaestre Calvo estaban de pie en un triángulo, y en el suelo entre ellos yacía un marinero. Ya fueran las pupilas nubladas, el charco de sangre coagulada, la piel pálida o las moscas que volaban alrededor de sus ojos, todo demostraba que se trataba de un cadáver. Jules es un buen hombre. El gentil navegante se agachó, ahuyentó las moscas y cerró los párpados para el marinero. Aunque es solo el hijo de un pequeño empresario sin recursos, no se atrevió a regresar porque perdió todas las propiedades de su familia, por lo que solo puede hacer algunos trabajos administrativos en este barco, pero, él. Gentil el navegante se puso de pie, su tono, sin saberlo, 3 puntos más pesado. Es un chico agradable. Mis condolencias, señor Daprance. El noble capitán con bigote se quitó el alto sombrero redondo y se lo puso sobre el pecho. Daprance es exactamente el nombre del gentil navegante. Es solo que los marineros en el barco generalmente lo llaman, señor Navigator, pero con el tiempo olvidó su verdadero nombre. Solo una persona murió. El marinero calvo del otro lado tenía una expresión indiferente en su rostro. Para él, los muertos eran algo común. Alec, no espero que sepas lo que es emoción, pero la situación a la que nos enfrentamos ahora es... El amable navegante cubrió el rostro del marinero muerto con una tela blanca, se puso de pie y se puso serio. Este es el segundo incidente de asesinato silencioso. Dica, Jules, ¿quién sigue? El gentil navegante extendió su dedo. Eres tú. Sin embargo, se volvió hacia sí mismo. Soy yo. Finalmente, sus ojos estaban puestos en el noble capitán. ¿Incluso Sir Crahorn fue el objetivo del asesino? La cabina de repente se quedó en silencio, solo el sonido de las olas afuera subiendo y bajando. Las caras de los 3 hombres grandes, que controlaban el primer bote estaban tan frías como el hierro. Con ojos errantes, no sé lo que estoy pensando. Monsieur Dafranc, Jules se lo dejará a usted. Al final, fue el noble capitán quien rompió el silencio. Caminó alrededor del cadáver en el suelo con un bastón de plata en la mano. Le pediré a mi gente que intensifique las patrullas, y también debe prestar atención a su propia seguridad. Después de que el noble capitán se fue, los ojos tranquilos del gentil navegante se posaron en el contramaestre Calvo, lo que hizo que el contramaestre frunciera el ceño antes de darse cuenta. ¿Sospechas que soy yo? No es divertido en absoluto. Jules es un desperdicio. Puedo arrancarle la cabeza con una mano. Frente al contramaestre que se alejó enojado, las comisuras de los labios del navegante se torcieron justo ahora cuando estaba ocultando el dolor y la ira en un rostro tranquilo. Por supuesto que no fuisteis vosotros 2 los que lo hicisteis. Nadie hubiera pensado que el asesino era en realidad el chico de las gafas de sol que hacía trabajos extraños en el barco. Y quien lo ordenó fue él mismo. El gentil navegante inclinó la cabeza y miró al marinero en tierra cuyo rostro estaba cubierto por una tela blanca. Buen hombre, Jules, usa tu vida para ayudarme a lograr el objetivo de la familia Daprance. Tener una pequeña casa de campo cerca de Angbale es justo lo que debe ser un caballero. Capítulo 5, Gion. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Dónde está Crahorn? Gracias a que se hace llamar noble. Cuando nos encerrarán, no somos asesinos. En los camarotes medio e inferior, más de una docena de pasajeros gritaron con justificada indignación. Aunque no puede soportar el hedor de la cabina inferior donde se encuentran Rossi y Dover, las cabinas media y baja que originalmente se usaban para cargar minerales no son un entorno adecuado para vivir, y pagaron por ello. Solo el número de marineros puede mantener cuerdos a los pasajeros, de lo contrario, las espadas y las armas que llevan tienen algo que decir. Ahora es 1494 en el calendario de Aedion,
y han pasado 8 años desde el incidente del Valle de los Dioses. Aunque los Rocks Pirates fueron derrotados por el héroe naval Teniente General Garp, los poderosos miembros de los Rocks Pirates todavía están allí. Whitebird, Golden Lion, Kaido, Big M.O.M., Quan Chi, Captain John, Silver Axe. Hay también Bandy World, el World Destroyer que se atrevió a cazar y matar a la gente de Tianlong. Avaro Pizarro, el rey maligno que saqueó otros países con locura. El conde rojo Bullock Redfield, que es ocioso y salvaje, pero tiene una visión del corazón de las personas. Cientos de metros de altura, el enorme acorazado, y otros se precipitan a través del mar como montañas. Estos grandes piratas que están en su mejor momento han establecido sus propias fuerzas una tras otra, agitando el viento y la lluvia en todo el mar, y hundiendo al mundo en la era más caótica. Entonces, incluso los pasajeros llevan cuchillos y pistolas. De lo contrario, equivaldría a escribir la palabra oveja gorda en la frente. En comparación con el presente, donde los hombres fuertes están en todas partes y la lucha es constante, el mar que se calmará en los años 20 no es tan hermoso. Tío, me temo. Además de los adultos, están sus dependientes, como la niña detrás de un espadachín barbudo. La niña vestía una capa rosa y una capucha rosa, agarrando las perneras del pantalón del espadachín barbudo y, temblando. Es solo que los ojos oscuros que giran constantemente debajo del capó están llenos de curiosidad y ansias de probar. Pequeño Gion, si hay un conflicto, no hagas nada, solo escóndete detrás de mí. El barbudo suspiró en secreto en su corazón, si supiera que sería un problema, bien podría estar en un barco de la armada. Es solo que él y Xiao Gion aún no están calificados para comandar barcos de guerra, por lo que vienen a Beiyai con barcos mercantes. No esperaba encontrarme con semejante lío. ¡Ey! Al escuchar las palabras del espadachín barbudo frente a ella, la niña se sorprendió e incluso olvidó su personalidad débil. ¿Cómo puede ser así? He practicado el manejo de la espada durante tanto tiempo. Si no puedes pelear, puedes obtener justicia, no es una pérdida de tiempo. Y la niña miró al tío barbudo a su lado. Sus palabras inocentes dolían más que las espadas. No puedes vencerme otra vez. Tos, tos. El espadachín barbudo apretó el puño y tosió. Qué linda niña, es una pena que haya abierto la boca. El mar no solo habla de poder de combate y navegación, ¿entiendes? Al ver que la niña estaba en silencio, el hombre barbudo que había retirado una ronda se enorgulleció. ¿Conoces las 4 formas de tomar la posición, T? Inmediatamente después, hubo palabras difíciles, como penetración táctica, cobertura de fuego, etc., que hicieron que la pequeña niña pusiera los ojos en blanco. Ahora encerrado en la cabina como un prisionero, además de los cuchillos y pistolas en sus manos, ¿qué tácticas debería considerar? Señor astuto. Disculpe, estoy aquí para limpiar la habitación. Después de que muchos pasajeros estuvieran cansados, un niño abrió la puerta con un balde y un trapeador. Con solo mirar la ropa sucia de la otra parte, la mayoría de los pasajeros miraron hacia otro lado, como si hablar con esa persona bajara su estatus. Solo cuando la fregona de la otra parte está cerca de él, murmurará una advertencia como ten cuidado, mis zapatos son muy caros. Parece que aún no es el momento. Mientras limpiaba la cabina, los ojos de Rossi recorrieron la multitud de forma encubierta. Hay irritabilidad, inquietud e ira, pero todos pueden ser tolerados, incluso si se ven obligados a reunirse en esta cabaña, solo se quejan. Sin embargo, creo que no podrán soportarlo pronto. Dover está en movimiento, y el caos está destinado a este barco. Ese niño no es sencillo. Después de que Rossi se fue, la niña rosada y tierna a la que el espadachín barbudo llamaba Pequeña Gion, se quedó pensativa. ¿Te diste cuenta? Nos estaba observando. No había ni entumecimiento ni miedo en su rostro, era más como un escrutinio. Pequeño Gion, ¿no crees que con mi altura, no puedo ver su expresión en todo? Frente. La pequeña que había estado actuando muy madura quedó atónita por la respuesta del tío que viajaba con ella.
Después de un rato, pateó vigorosamente la pantorrilla del oponente. Lo siento mucho por ser tan bajo, tío. Dolor, dolor, dolor. Aunque la niña detrás de ella solo tiene 8 años, en términos de fuerza, ninguno de los oficiales navales de la rama es su oponente. Tengo el presentimiento de que volveremos a encontrarnos con ese niño. Esa niña no es fácil. Después de limpiar la habitación donde estaban los pasajeros, Rosie pensaba mientras bajaba el barril de madera de la portilla para traer agua. Aunque todos los pasajeros estaban armados con armas, la mayoría de ellos no tenían una gran competencia en combate, como lo demuestran los ojos errantes y los pasos sueltos. Día tras día de duro entrenamiento, deambular entre la vida y la muerte, perseverancia y un poco de suerte. Estos requisitos son demasiado exigentes para la gente común. Sin embargo, esa niña era diferente. Su postura, sus ojos e incluso su aura etérea la hicieron destacar entre la multitud, lo que le dio a Rocindy una sensación de muy peligrosa. Es por eso que el oponente necesita una capa y una capucha para cubrirse, ¿verdad? Tras levantar el agua del mar con un balde de madera y lavar la fregona, Rosie siguió limpiando la embarcación. Quizás debido a la fruta silenciosa, su audición obviamente se ha fortalecido hasta cierto punto. ¿Has oído? El viejo Yu murió estrangulado. Sí, también murió en silencio, lo cual es terrible. ¿Hay algo impuro escondido en nuestro barco? A diferencia de los pasajeros que estaban encerrados juntos, los marineros del barco se reunían en habitaciones, pasillos y rincones, discutiendo en parejas y tríos en voz baja. Si es una pelea real, es posible que aún puedan reunir coraje. Pero este tipo de enemigo invisible e intangible hará que la gente piense en cosas como fantasmas y almas agraviadas. Frente a un enemigo cuyos puños y espadas son inútiles, cualquiera tendrá miedo. Al igual que en el futuro, en las islas Chambord, los sombreros de paja también se sentirán desesperados ante el mono elemental. Pero, de hecho, existen estas cosas en este mundo, por lo que cuando Rosie se acercó a ellos, los marineros se pusieron de pie abruptamente, y solo después de ver que era Rosie, quitaron las manos de las armas alrededor de sus cinturas. Parece que la presión sobre los marineros no es pequeña. ¿Salir de nuevo? Bueno, descansa. Cuando cayó la noche y la mayoría de los marineros comenzaron a descansar, Dover, con gafas de sol, empujó silenciosamente las tablas de madera de la cabina inferior. Ten cuidado. Aunque Rosie desaprobó su comportamiento, todavía usó la fruta del silencio para ayudar a Dover a silenciar su voz. En este entorno peligroso, en lo único que pueden confiar es en los demás. Después de que Dover se fue, Rosie también sacó un cuchillo pequeño y lo sostuvo en su mano, y también empujó silenciosamente para abrir el compartimiento inferior. No necesitas pensar en eso, Dover debe estar matando gente y creando caos. Rosie no sabía cómo Dover logró matar a los marineros en el barco en silencio, pero dado que llegó al navegante, debe haber sido ayudado por la otra parte. Parece que la codicia de la gente es muy fácil de explotar. Si el alto nivel de esta nave confía en los demás, el plan de Dover no se considerará un éxito. Me temo que la gente ya se ha ido al fondo del mar a dar de comer a los tiburones. Y el objetivo de Rosie es la comida a bordo. Solo cuando estás lleno puedes tener fuerza. Ya sea en este barco o en este mundo caótico. Capítulo 6. Batalla silenciosa. En la oscuridad, la figura de un niño brilló silenciosamente desde el corredor. En comparación con la situación de morir de hambre hace 2 días, la fuerza física de Rosie se ha recuperado mucho ahora, y después de comer la fruta del diablo, incluso la fruta silenciosa, que puede competir por el nombre más basura, todavía hace que su corazón se hinche. Puntos. No importa cuán grande sea la fruta, no es comparable con la gente común. Aunque no es la era familiar de los grandes piratas, los 4 emperadores están en su mejor momento, y Chibukai es básicamente un niño. Pero mucha información en la mente de Rosie contiene grandes encuentros. Por ejemplo, en otros 3 años, la impactante batalla de Edwall está a punto de comenzar. Docenas de grandes flotas del Golden Lion asedian un barco de los Roger Pirates,
pero destruyen la gran flota con una tormenta, y el Golden Lion es tapado por el timón. Y el dramático final. 2 años más tarde, los piratas de Roger llegaron a Ralph Drew y se convirtieron en el verdadero One Piece. Después de acechar durante otro año, Roger se entregó. En la plataforma de ejecución, gritó el famoso dicho que influenció a millones de personas. ¿Quieres mi tesoro? Puedo darte todo lo que quieras, ve a buscarlo. Puse todos mis tesoros allí. Por lo tanto, una pieza se ha convertido en la última búsqueda de innumerables piratas. También está el rey danzante del reino de Wano que tolera el adulterio. El león dorado rompe el mito de la ciudad del avance, el nacimiento del tren marítimo, etc. En estos grandes eventos, mientras Rossi esté dispuesto, un teléfono, una llamada y una carta pueden hacer que la pista futura se mueva por completo a una línea de tiempo diferente. Esta es la confianza de un viajero. Aunque Rossi está tan abatido ahora, todavía tiene un poco de orgullo en su corazón. No enojado, sigue siendo un hombre joven. Pero subestimar al enemigo es una desventaja. Como ahora. ¡Ja! Mira lo que encontré. Justo cuando Rossi subía la escalera al segundo piso, una figura salió de detrás de la pila de mercancías. Descuidado, alguien está emboscando aquí. Rossi no tuvo oportunidad de explicar, y la otra parte sacó directamente una pistola de chispa. La boca del agujero negro apuntaba al niño que acababa de subir las escaleras. Frente a una situación tan peligrosa, Rossi casi instintivamente quería retroceder al siguiente nivel. Pero de repente pensó en una cosa: si viniera a emboscarse, ¿solo colocaría a una persona aquí? Pensando en esto, Rossi abandonó la retirada hacia abajo, pero de repente bajó su cuerpo, casi tirado en el suelo. Estira las manos y presiónalas contra el suelo, y al mismo tiempo dobla el pie derecho y ejerce fuerza. Sube las escaleras corriendo al estilo de un velocista y arremete contra el marinero que empuña un fusil de chispa. Si se trata de un adulto, en un entorno tan estrecho, es natural que la única forma de morir sea comiendo balas de plomo. Pero el cuerpo de Rossi es pequeño, y esta carga cerca del suelo fue tomada por sorpresa. El marinero que sostenía el arma quedó atónito por un momento, y cuando bajó la boca del arma y quiso apuntar y apretar el gatillo, ya era demasiado tarde. La distancia entre los dos era de solo unos pocos metros. En el momento crítico, Rossi corrió con todas sus fuerzas y llegó al otro lado. Con una patada de ambos pies, saltó como un resorte. Los ojos del marinero que empuñaba un arma se nublaron, frente al niño que se abalanzó sobre su rostro. Inconscientemente cerró los ojos y retrocedió. ¡Auge! Con un sonido ahogado, el marinero con el arma fue tomado por sorpresa y se tambaleó hacia atrás. Pero no importa, la otra parte es solo un mocoso y... ¡paf! La hoja fría y afilada atravesó la mandíbula del pistolero de abajo hacia arriba, pasando por la lengua hasta el final, la cavidad nasal, el cerebro. Después de este cuchillo, incluso el fruto de la operación no se puede salvar. ¡Ban! El marinero con el arma cayó de espaldas, y la llave de pedernal en su mano, que no había sido utilizada a tiempo, giró y se deslizó por el suelo. ¡Yaik! Al mismo tiempo, una voz de dolor e indignación vino desde atrás. Otro marinero con un machete subió desde las escaleras anteriores, con el rostro lleno de conmoción e ira. Si Rossi decidiera retirarse en este momento, lo habría matado el marinero que lo tocó por la espalda. «Bastardo, te romperé las extremidades y las colgaré en el mástil para que se sequen». El marinero se adelantó, agitó la cimitarra en la mano y rebotó el cuchillo en la mano de Rossi, que se estaba dando la vuelta, con un sonido metálico. Inmediatamente después, una sonrisa cruel apareció en el rostro del marinero, y levantó el puño izquierdo y lo golpeó de arriba abajo, obviamente para cumplir su promesa, y no querer que Rossi muriera tan fácilmente. Este marinero es alto y fuerte, con músculos. Este golpe vino de arriba abajo. Se sentía como un enorme martillo golpeando violentamente el hierro, incluso si debajo había una masa de acero al rojo vivo. Pero también deja que las chispas salpiquen. ¡Auge!
Después de recibir un puñetazo, Rosy escuchó un zumbido en su cabeza y rodó dando vueltas, hasta que golpeó la cabina con la espalda y luego se detuvo. ¡Chioas, chioas! ¡Qué terrible poder! Sin darle oportunidad a Rosy de respirar, la hoja de la cimitarra del marinero cayó a unos centímetros de su rostro, y con un golpe sordo, la cimitarra se clavó en el suelo, penetrando por 3 puntas. Incluso en esta cabina en penumbra, esta luz brillante hizo que las pupilas de Rosy se encogieran. La muerte está tan cerca. Independientemente de si el oponente falló el ataque o se burló deliberadamente, cuando el machete cortó el piso y no pudo sacarlo, Rosy rodó hacia un lado en el lugar, tratando de distanciarse. Sin embargo, a diferencia del anterior marinero descuidado que empuñaba armas, este marinero que empuñaba machete era obviamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo. De un solo paso, agarró a Rosy que rodaba y esquivaba. ¡Vaya! Tan pronto como este pensamiento pasó por la mente de Rosy, todo su cuerpo fue retorcido por la mano del oponente, y luego se estrelló contra el pilar a su lado. ¡Clic! El sonido amortiguado del impacto se mezcló con el sonido de algo rompiéndose. Su pecho y espalda se entumecieron, y sus ojos se pusieron negros. Cuando Rosy volvió en sí, la otra parte lo levantó nuevamente y estaba a punto de golpear la esquina afilada de la pila de bienes a su lado. No pienses. Instintivamente bajó la cabeza, mordió la mano que agarraba su cuello. Había un olor a sangre en su boca, y no sabía si era de la otra parte o de él mismo. Apretando los dientes con fuerza, se insertó en el dorso de la mano del oponente abruptamente. ¡Ah! Mocoso el marinero alto y fuerte que sufría de dolor agitó su mano y estrelló a Rosy contra el suelo. Justo cuando Rosy se levantaba y estaba a punto de salir corriendo, el alto y fuerte marinero le dio una patada en el estómago a Rosy, haciéndolo rodar varios metros como una pelota. Terminó. Tras ser mordido con fuerza por Rosy, el alto y fuerte marinero decidió no jugar. Sacó la cimitarra que tenía clavada en el suelo con el revés, pero Rosy, a quien el pateó, ya estaba medio arrodillado. Sí, se acabó. En su mano. Una pistola de chispa que no es avanzada, pero que también puede matar personas. Esta fue el arma que dejó el marinero que empuñaba el arma antes, y ese tipo fue apuñalado en la mandíbula por Rosy, y murió instantáneamente. El arma que no había tenido tiempo de disparar cayó al suelo. En la serie de batallas de ahora, Rosy no solo fue derrotado. En cambio, siguió tratando de acercarse a esta arma. Aunque casi fue expulsado del pan que había comido antes, aún logró tener la oportunidad de ganar. En un instante, el gran hombre que claramente aplastó a Rosy quedó congelado por el aura asesina que se aproximaba. La distancia entre los dos es de solo unos pocos metros, y con el gran tamaño del marinero alto y fuerte, es difícil pasarlo por alto. Al mismo tiempo que la otra parte miraba ferozmente y trataba de esquivar, Rosy ya había apretado el gatillo sin dudarlo. ¡Auge! Aunque es solo un fusil de chispa, las balas son solo balas de plomo. Pero la letalidad no es de ninguna manera más débil que muchas armas de fuego en la vida anterior, y es diferente de muchas heridas penetrantes con un disparo y 2 agujeros. Cuando la bala de plomo blando golpea el pecho de un marinero alto y fuerte, se deforma, rompe y aprieta a la fuerza una enorme cavidad de cuerno. ¡Ju! Se agarró al pecho con fuerza, pero no pudo evitar que la sangre negra y roja saliera a borbotones. El marinero alto y fuerte que cayó al suelo abrió los ojos y jadeó, mirando al niño frente a él con incredulidad. Tú, ¿cómo? ¿Cómo te atreves? Tan pronto como se dispare el disparo, otras personas se precipitarán inmediatamente, estás muerto, estás muerto. Todos ellos son los confidentes del noble capitán, y estaban dispuestos a tender una emboscada en todas partes del barco, preparándose para revelar el verdadero rostro del asesino silencioso. No esperaba morir en manos de un niño. Sir Craorn no te dejará ir. Mientras estaba muriendo, el marinero alto y fuerte de repente recordó una pregunta. Obviamente, grité antes, ¿por qué no? Sin embargo, su pregunta estaba destinada a no ser respondida.
Un hocico negro apareció a la vista del marinero alto y fuerte, y Rosie suspiró con condescendencia. Adiós. No quiero matarte, pero si quieres matarme, no me culpes por ser grosero. Auge. En la habitación donde retenían a los pasajeros, la niña que dormía con el regazo en el regazo de repente abrió los ojos. Alguien murió. La voz de la niña era muy suave, pero suficiente para que le escuchara el espadachín barbudo a su lado, y el espadachín barbudo que abrió los ojos frunció el ceño. Pequeño Gion, ¿qué está pasando? A las 3 en punto, a una distancia de unos 15 metros, hubo una serie de vibraciones en este momento. Especialmente la última, obviamente fue la sensación de balas de plomo atravesando el cuerpo y golpeando la tabla de madera. Imposible. El espadachín barbudo negó con la cabeza. Si alguien realmente estuviera disparando a tan corta distancia, no hay forma de que no pueda escucharlo. Aunque no tenía la habilidad de una niña para juzgar las cosas fuera de la vista con la ayuda de la vibración, todavía era un hombre fuerte, y le era imposible no notar el sonido de los disparos tan cerca. A menos que sea una habilidad como pistola de dedo, pero eso es imposible. Frente a la suave refutación barbuda, la niña Gion frunció el ceño. ¿Es algún tipo de habilidad de la fruta del diablo?